Hoy, señores, tenemos al entrenador transformacional Wellington Peña Santos, con el cual vamos a estar hablando acerca de este tema tan interesante, este tema que enfrenta tantos desafíos. Wellington, bienvenido a Punto de Vista. Qué placer tenerte con nosotros, qué alegría que gente joven como tú estén tratando de cambiar no solamente al mundo, sino la perspectiva de la gente. Claro que sí, y de eso se tratan los procesos transformacionales. Se trata de que las personas recuperen quiénes son en relación a lo que están haciendo y en relación a lo que quieren. Normalmente la persona crece con la mentalidad de decir, yo tengo que tener una casa, tengo que tener una familia, tengo que tener un diploma en la casa para luego hacer muchas cosas y luego ser feliz. Es el caso de muchas personas que vienen a este país buscando el sueño americano. Personas que vienen a tener dólares, construyen sus grandes mansiones en nuestros países de Latinoamérica y de donde venimos nosotros, República Dominicana, y tienen esta casa abandonada allá y aquí, sin embargo, viven en un basement. Se pasan la vida entera acumulando riquezas, llevándolas a nuestro país y luego cuando quieren ser feliz ya se les fue el tiempo. Entonces los talleres transformacionales que nosotros ofrecemos apuntan a que tú te descubras quién tú eres en realidad. Tú eres un hombre próspero, feliz, entusiasta, todo eso está dentro de ti. Luego en la manifestación de ese ser es en el hacer y luego entonces vienen los resultados, que es el tener entonces. Qué importante, para que nuestros amigos televidentes se ubiquen un poco más respecto a este tema. ¿Cómo se definiría más prácticamente el rol de un entrenador transformacional? El entrenador transformacional lo que busca es que tú seas lo que tú elijas ser. Si tú decidiste, por ejemplo, tu sueño, tu gran sueño es ser músico, llevarte a ti a que desde la música tú puedas generar todo lo que tú quieras. Es como la piedra, para que entiendan mucho mejor, una piedra llega a ti, a un escultor, el escultor trabaja la piedra y de ahí saca una obra de arte. Entonces, tú llegas como esa piedra a este mundo, te arrojan a este mundo, naces aquí sin un guión. Vienes sin un guión, tus padres no tienen un guión para criarte. Entonces, en el proceso transformacional, en esos talleres que yo ofrezco y que mucha gente ofrece a nivel internacional, lo que pretenden es que tú te des cuenta qué hay dentro de ti. Porque quieras o no, por las mismas circunstancias de la vida nos olvidamos de quiénes somos. Y al final tú ves gente por ahí depresivas, gente que no tiene sentido, que sale a la calle a trabajar y vuelve a su casa y ya la vida es una monotonía, porque no saben quiénes son, no han descubierto ese ser interior. Pero ¿cuál es el campo de acción de estas transformaciones o de esos procesos transformacionales? ¿A través de qué instituciones tú trabajas y dónde has trabajado en este Cualquier aspecto? empresa en diferentes países, en diferentes localidades, mayormente aquí en Estados Unidos he trabajado en 10, 12 estados ya con diferentes empresas y en República Dominicana también. Me contratan las empresas privadas, los colegios, las escuelas y grupos particulares también que ofrecemos la conferencia, los talleres. Qué interesante. Sí, sí. El tema que estamos tratando hoy, los miedos. Hay gente que tiene tanto miedo. Yo recuerdo en mi juventud, yo tenía miedo a qué me iba a traer el futuro. Y empecé a tratar muchos de esos libros de autoayuda, de motivación y cosas, porque a mí me daba miedo. Y gracias a Dios quizás que encontré la literatura correcta porque cambié mi perspectiva. Pero hay gente que tiene miedo a casarse, tiene miedo a emprender un negocio, tiene miedo a mudarse, tiene miedo. ¿Qué se entiende por miedo? Bueno, es importante empezar por esa parte. Ahorita tú decías, hablaba de la democracia, hablaba de todos estos temas que de una manera u otra inculcan en nosotros la palabra miedo. Se dice que el miedo normalmente es una acción que viene de afuera. Nosotros, en el momento que nacemos, en ese preciso momento solo nacemos con dos miedos. Miedo a caernos y miedos a estar solo. Luego, todos los miedos que nos fuimos inventando en nuestra historia personal ha sido un invento, como bien dije, una ilusión. ¿Y por qué es una ilusión? Te lo voy a explicar de una manera práctica. Si tú ves una película de terror, vas al cine, tú sabes que son actores, tú sabes que la sangre que se muestra en esa película es sangre ficticia, es falsa. Mas, sin embargo, llega un momento en la película que la mente no distingue entre lo que es real y lo que es falso, y tú sientes miedo. O, por ejemplo, las fiestas que se celebran aquí, Halloween, por ejemplo, o el cuco, tú mencionabas el cuco que es algo dominicano realmente, sí, ¿verdad? Sí. Nosotros nos decía, pórtate bien o te va a salir ¿quién? El cuco, el bacá, el fantasma, y todo eso de una manera u otra fue creando en nosotros una cultura de miedo, y por eso se refleja en nuestro hacer cotidiano ya como adulto.
Entonces, el miedo, de una manera u otra, ¿qué es el miedo? El miedo te paraliza. El miedo es la raíz que está dañando la sociedad. Por el miedo es que nuestra sociedad está como está, porque la gente buena tiene miedo a hacer algo bueno para transformarla. ¿Cuáles son las manifestaciones o los síntomas del miedo o de los miedos? Ok, bueno, hay varios síntomas. Por ejemplo, un síntoma mental es el tema de que yo no puedo. El yo creerme menos, el tener una autoestima baja, que normalmente en la calle se habla, tengo la autoestima baja. Otro síntoma es cuando tú estás depresivo. Te estás dejando manipular, te estás dejando manillar por el miedo. Otro síntoma es el bloqueo mental y los paradigmas que nos invitamos. Paradigmas son conversaciones, temas mentales que yo tengo que me limitan como ser humano. Entonces yo creo una serie de síntomas en torno a mí, no sabiendo yo que el miedo es mucho más profundo. El miedo no es solo lo que se manifiesta. Por ejemplo, hay gente que tú la ves caminando en la calle y andan encorcovados, se le ve una tutuma. ¿Por qué? Porque no quieren mostrarse ante la sociedad, no quieren mostrarse. Por ejemplo, cuando tú vas a pedir aumento a tu empleador, a tu jefe, tienes miedo, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a decir el jefe? O por ejemplo, tú tienes miedo a denunciar algo, que tu esposo te está maltratando, que en donde tú vives se está consumiendo droga y tú no quieres... ¿Por qué? Porque tienes miedo a que algo pase. Normalmente el miedo está relacionado a un resultado. Por ejemplo, si yo hago esto, puede pasar esto y por eso yo no actúo, entonces me paralizo. Entonces los síntomas normalmente están relacionados con mi manera de actuar en la sociedad. Actúo tímido, mejor elijo ser tímido. Por ejemplo, me llegó un caso el otro día de una familia de 3 hijos. Los 2 primeros hijos eran salidos, eran hacia adelante, estudiosos, preparados, enfrentaban al papá y a la mamá. La tercera vio que su papá y su mamá, cada vez que estos adultos le enfrentaban, de una manera u otra dijo, óyeme, le daban golpe, lo maltrataban. Si yo hago eso, yo mejor prefiero callarme. Esta muchachita, la tercera, era tímida, era una manifestación, se quedó rezagada, no se mostraba, estaba engordando, comía desmedidamente. ¿Por qué? Porque ella decidió ocupar una posición contrario a la de los... Ahora empezó a empoderarse, empezó a abrirse, empezó a romper esos miedos y empezó entonces a dar el salto y ya empezó entonces a cuidarse, a amarse y a generar cosas. Yo tenía un profesor en primero de bachillerato que decía siempre, todo tiene un porqué. Mi profesor de español decía, la vida nada es porque sí ni porque no, todo tiene un porqué. Y yo te pregunto, ¿de dónde vienen los miedos? ¿Cuáles son las raíces de los miedos? Bueno, tiene un componente muy alto y el componente es histórico, es de tu historia personal. Nosotros, nuestros países de Latinoamérica, vienen arrastrando una ideología de que somos menos. Y esa ideología a nivel social se manifiesta en la familia, se manifiesta del papá hacia los hijos, y entonces cuando yo me crezco en esta cultura de pobreza, donde el miedo es mañana no tengo para comer, si yo hago algo, si yo reclamo un derecho, la policía me puede meter preso y nadie me va a salvar, no tengo un abogado que me va a defender. Entonces yo, que soy un niño, voy creciendo en esa cultura de miedo, ¿cómo voy a actuar? Entonces el componente principal del miedo es histórico, es de tu historia personal. Yo conozco personas que le tienen miedo a las culebras. Conozco personas que le tienen miedo a estar cerrado en un elevador. Conozco personas que le tienen miedo a hablarle a alguien solo porque esa persona tiene una posición superior en tal o cual empresa. Conozco personas o parejas que muchas veces la pareja se queda callada delante del esposo porque me enseñaron a mi mujer que quien manda en la casa es el hombre. Y entonces todo eso, de una manera u otra, genera un contexto dañado, de hostilidad, donde la gente no puede expresar lo que realmente es y prefieren mejor morir antes que hablar, antes que actuar. Wow, increíble, ¿eh? A mí me dio un flashback. Yo me crié en un barrio de la ciudad de Santiago de los Caballeros, en República Dominicana, a orilla del río Yaque del Norte, llamado Baracoa. Yeah. Es un nombre que también está en Cuba allí. Y yo recuerdo que me decían, ¿y tú vas tan lejos a un liceo? Yo iba a 6 kilómetros. Y me decían, porque el que nada tiene, nada vale. Mira, ahí está, le impregnaban a uno ese miedo. ¿Qué tú tanto luchas? Si el que nada tiene, nada vale. Y tú no tienes nada, que por más que estudie, por más que eso. O sea, de una manera u otra, eso me dio ese flashback, porque hay gente que le impregnan a uno desde pequeñito esos miedos. Qué interesante. Yo te iba a preguntar también, ¿de dónde? Bueno, prácticamente en las raíces íbamos a decir ahí, las raíces de donde vienen los miedos, es de ahí, de lo que toca de enfocar, ¿verdad? Donde se originan los miedos.
¿O podemos abundar algo más en eso? No. No, no, claro que sí. Yo quiero abundar y decir algo. Es importante. En inglés el miedo se significa fear, se dice en inglés. Fear, fear. Se escribe F-E-A-R. Sí, sí. Yo voy a traducir esta palabra como una especie de acróstico. Voy a ponerle nombre. Fear, ¿verdad? Fear. Sería en inglés. La F es falsa, la E, evidencia, la A, apariencia y la R, realidad. Falsa evidencia con apariencia de realidad. Wow. El miedo es una ilusión. El miedo es una creación mía, es una creación tuya. Y si es una ilusión, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que tú lo puedes cambiar. Quiere decir que tú lo puedes modificar tan pronto tú decidas transformar ese tema en tu vida. ¿A qué le tienes miedo en este momento? Pregúntate, a ti que nos estás viendo ahí, ¿cuáles son las cosas que te provocan miedo? Ahora, mira detrás de eso que te provoca miedo, ¿qué es lo que hay? Por ejemplo, la persona que tiene miedo a estar trancado, cerrado en un lugar, cuando te trancó tu papá y tu mamá aquella vez cuando tú eras niño, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que provocó en ti eso y por qué tú sigues arrastrándolo? Entonces, lo importante es que tú puedas identificar el momento histórico donde eso comenzó a trabajarte, donde eso comenzó a ser parte de ti y esa ilusión tú la creíste como una verdad última. ¿Por qué? Porque fue una palabra que vino de alguien que quizás significó algo importante en tu vida, el caso de tu papá, el caso de tu mamá, un tío, un amigo o alguien de la comunidad, en este caso. ¿Desde antes o el momento de ser concebido se puede acarrear miedos? Bueno, se dice que ya desde que tú estás en el vientre hay una etapa ya que tú empiezas a escuchar. Entonces, si el contexto donde tú te estás desarrollando desde ese momento, desde ahí, desde el vientre, desde ese momento ya tú empiezas entonces a escuchar, a vivir esa cultura de miedo, el papá que le pega a la mamá, el hermano que llega borracho. Entonces tú empiezas a escuchar, ya tú empiezas entonces a generar ese contexto y ya empiezas entonces a generar miedo en todo tu hacer, en toda tu operación. Sí. Vamos a dar la bienvenida a un televidente que quiere participar con nosotros acerca de este tema tan interesante. Bienvenido a Punto de Vista. Aquí estamos con Wellington Peña Santos. Sí, buenas. Muy interesante, de verdad, su programa, como siempre. Dios te bendiga, muchacho. Ha sido un ejemplo para nosotros, para mí principalmente. Yo tengo 66 años y te veo como hijo, como algo muy mío. Y el programa de hoy, de verdad, es lo máximo. Me siento muy motivada y mi pregunta, cabal, es ¿hasta cuántos años se puede tener para ir a un programa de eso, ¿cómo se llama? Motivacionales, donde tú te motivas, donde tú pierdes tus miedos, donde tú te encuentras a ti mismo? Bueno, hasta que tenga el punto de llegar de dejar este planeta Tierra, que puedas morir. O sea, puedes estar, no importa la edad. ¿Por qué? Entonces yo soy un candidato. Bueno, pues está bien, te esperamos. Y yo espero que puedas seguir este programa. Tenía que ser Peña como yo, quien está ahí. Dios te bendiga, muchacho, también. Amén, amén. Qué bueno, qué bueno. Hay otra llamada. Muchas gracias por participar. Sí. Okay. Sí, buenas. Buenas. Sí, adelante. Bienvenida a Punto de Vista. Oh, sí, me ha encantado mucho, como estaba hablando anteriormente, que yo quisiera que el joven Wellington me dijera cómo él define esos miedos que están generados en la sociedad, porque estamos viviendo un status quo actualmente con miedo a la delincuencia, la inestabilidad económica que estamos viviendo en este momento, en este país, en la gran potencia mundial. Sí, gracias por participar. ¿Cómo tú defines ese tipo de miedo y cómo lidiar con ellos? Porque son miedos reales, son cosas reales. Ok. Qué bueno que usted terminó su intervención, muchas gracias. Qué bueno que usted terminó su intervención diciendo que son miedos reales. La realidad es una creación de seres humanos. Donde quiera que haya un ser humano, estamos creando realidades. Entonces, ese miedo social, ese miedo colectivo, como le llaman normalmente, fue generado por una persona, por una familia, por un grupo. Entonces, en la medida que yo, Wellington Peña, que usted, la persona que llamó, empieza a transformar todos esos hábitos que de una manera u otra restan a la hora de actuar en la sociedad, en esa misma medida entonces vamos transformando ese miedo colectivo.
Por ejemplo, con tus hijos, con tus nietos, que empieces a empoderarlo, que empieces a reconocerlo, que en vez de gastar tiempo en cosas que no funcionan, empieces a decirle, mira, tú puedes, tú vas a ser el presidente de este país o de cualquiera de nuestros países de Latinoamérica, tú tienes la capacidad de generar todo lo que tú te mereces. Entonces, cuando te empieces a parar desde tu lenguaje, tus pensamientos y tus acciones en esa plataforma de que es posible crear algo nuevo, entonces allá afuera va a reflejarse de muchas maneras. O sea, de muchas maneras, de muchas formas, vivimos incidiendo. Cuando vas al supermercado, pregúntate cómo tratas a la muchacha que tú pagas en la caja, al señor security, cuando tú estás en el aeropuerto, cuando tú estás en un grupo social, una iglesia, ¿cómo estás operando? Entonces, desde ahí, entonces empezamos a transformar esto, porque si esperamos que esta realidad se transforme desde fuera, no va a llegar la transformación, no va a llegar. Otra llamada, bienvenido a Punto de Vista. Qué bueno que están participando, qué bueno. Aquí estamos con Wellington Peña Santos. Bienvenido. Sí, buenas. Sí, buenas. Adelante a Punto de Vista con Carlos Cabrera y Wellington Peña Santos. Una vez parece ser que hay problemas con esa llamada, sí, pero... Hello, buenas. Wellington, una vez ya tengo el miedo. ¿Qué yo hago con ese miedo? Bueno, el miedo tiene dos vertientes y yo quiero que ponga atención aquí la persona que está siguiendo este programa. Una vertiente es la parte de paralizarte. Tú puedes elegir... ¿Okay? Vamos a seguir con el mismo tema. Okay. ¿Qué hacemos con el miedo? Bienvenido a Punto de Vista. Adelante. Sí, buenas. Sí, buenas noches. Sobre todo para darle las gracias a Wellington Peña. Primera vez que lo veo y gracias porque siempre soy un televidente fijo de tu programa, muy interesante como siempre. Y la verdad que has dicho muchas cosas interesantes refiriéndose a los miedos, porque yo personalmente he tenido que superar muchos miedos que fueron infundados por la sociedad dominicana cuando yo vivía allá, incluso con mis padres, con mis familiares, que te dicen, no, tú no puedes hacer esto porque tú no eres suficientemente inteligente para hacer esto. Y pero yo, gracias a Dios, a todos los libros que he leído de motivación y esas cosas, he aprendido cómo lidiar con algunos miedos, pero estoy interesado en que ponga el teléfono porque quiero asistir a la charla que tiene. Le vamos a pedir a la producción, sí, que ponga el teléfono de Wellington Peña Santos, ya que él constantemente está dando estas charlas y conferencias en diferentes puntos. Muy buen punto del señor. Y gracias por llamar, hermano. Hay otra llamada. Bienvenido a Punto de Vista. Aquí tenemos hoy de visita a Wellington Peña Santos. ¿Aló? Sí, buenas. Los felicito por tan grande programa. Gracias. Sí, adelante. Que es un programa muy educativo. Gracias. Wellington, yo te hago la pregunta porque la gente sobre migración lo tienen atemorizado y con un miedo que la gente no puede estar. ¿Cuál es la pregunta? Sí, gracias, hermano. Muy buen punto ese. Ok, el tema de migración. Pero antes de responder eso, quiero cerrar la pregunta que me hiciste hace un rato. Sí, sí. ¿Qué hacer con el miedo? Sí, lo primero es que, por un lado, el miedo te puede paralizar. Tú puedes elegir que el miedo te paralice y quedarte en tu casa haciendo nada. O como decimos nosotros, comiendo techo, mirando hacia arriba, esperando que las cosas sucedan. O tú puedes abrazar el miedo y utilizarlo como trampolín. Por ejemplo, cuando yo tengo miedo de ir a visitar cualquier cliente, que yo sé que tiene un puesto gerencial bien alto en una empresa, yo o me postulo, en este caso, que él es mayor que yo, superior a mí, o yo digo, es un ser humano con el que yo voy a hablar. Entonces, el miedo, la única forma de contrarrestarlo es con una palabra que celebramos normalmente en febrero, con el amor. Cuando tú empiezas a operar desde el amor, es mágico. Es mágico en el sentido de que todo se transforma cuando empiezas a amarte, cuando empiezas a cuidar a todo el mundo a tu alrededor, cuando tus palabras sean palabras de construcción. Entonces, cuando tú te paras, te postulas en esa plataforma de amor, de crecimiento, de que tú puedes, de que vamos a hacer y ser la diferencia, entonces el miedo va desapareciendo y se va diluyendo solo. Ahora bien, si tú haces resistencia a eso que te atemoriza, que provoca miedo en ti, eso va a persistir. Hay una frase que dice que lo que tú resistes, persiste. Lo que sueltas, desaparece. Entonces, en la medida que voy soltándolo y voy operando en una plataforma que puede crear algo nuevo, el miedo va perdiendo fuerza.
Qué interesante. Decía el señor acerca de la inmigración, y yo le quiero agregar lo que tú dijiste, Claro. por amor. Amor se logra muchas cosas. Por amor ayer salieron miles y miles en todos los Estados Unidos. Por amor a 11 millones de gente que están siendo maltratados, que están siendo explotados. Y yo fui uno de esos, gracias a Dios, que participé para defender y para poder sacar a esa gente. Pero la acción es lo importante. Si no participamos, entonces, y no demostramos ese amor. Claro. El tema de la migración, o sea, yo no soy no conozco, conozco de migración, pero no soy especialista en este tema. Ahora, me atrevería a decir desde mi área que es muy importante que tú, que estás preocupado y te estás ocupando, si preguntaste esto, que te pongas a leer. Lo primero es prepararte. Conocer cuáles son tus derechos, porque independientemente tengas o no tengas los papeles, tú tienes derecho por ser humano. Entonces, el primer punto es el empoderarte, porque dicen que el que tiene la información tiene el poder. Nos manejan porque ellos tienen la información. Ahora, si tú te empoderas y te preparas permanentemente, entonces tú te vas a dar cuenta que vas a poder enfrentar cualquier situación delante de tu empleador, delante de cualquier persona. Y el conocimiento es poder. Claro. Hay otra llamada. Bienvenido aquí a Punto de Vista. Sí. Adelante, bienvenido a Punto de Vista con Carlos Cabrera, y hoy tenemos aquí a Wellington Peña Santos. Sí, buenas. Parece ser que hay problema ahí. Sí, es muy importante. Voy a acotar algo más mientras entra la llamada. Voy a decir que imagínate que tu vida es una película. Normalmente allá afuera nos enseñaron que las películas tienen que ser de misterio, la vida un misterio, que la película tiene que ser de guerra, de pleitos, o que la película tiene que ser romántica, como todas esas telenovelas que vemos. Ahora, quiero que te imagines tú que tu vida es una película de aventura, donde cada día es nuevo, donde tú eres el actor, la actriz principal detrás de ese tesoro que está puesto ahí en el futuro, con acciones en el presente. Porque es verdad que yo declaro algo para el futuro, yo declaro ser próspero, yo declaro ser un hombre seguro, pero ¿qué estoy haciendo yo en esta circunstancia actual para que eso de futuro que yo quiero pueda llegar a ser? Entonces pregúntate eso en este momento. Hablas de guerra, hablas de lucha. Y yo en ese mismo tono te pregunto, ¿se puede combatir el miedo? Bueno, el miedo, si lo combate, como dije anteriormente, vas a perder. ¿Por qué? Porque el miedo está bien fuerte. Lo que yo te sugiero y lo que yo he visto en los procesos transformacionales es: abraza el miedo, sácalo a pasear, siéntate con él, dialoga, pregúntate qué hay detrás, porque de momento lo que se está mostrando como miedo es la posibilidad de tu éxito. De momento, lo que llegó en ese momento como miedo, que provocó en ti inseguridad a lanzarte al negocio que quieres, a buscar una familia estable, a generar un nuevo empleo. De momento, eso que provoca miedo es lo que detrás de ese miedo está el éxito tuyo. Entonces, abrázalo, quiérelo, date la oportunidad de escucharlo, porque normalmente salimos corriendo de él. Llegó el miedo, me asusto, me escondo. Ahora, la propuesta es: llegó el miedo, míralo, disfrútatelo, paséalo y dile: móntate aquí conmigo, pero vas a montarte atrás de mí, no delante. No me vas a manillar, no me vas a manipular. Yo voy a controlarte y a partir de ahí entonces yo voy a crear el futuro presente que yo me merezco. ¿Cómo yo puedo empezar a abrazar el miedo? Fácil, contigo mismo. Tiene que comenzar por ti. Esta misma noche, tú que nos estás siguiendo y nosotros mismos, sí, haz un listado de todas esas cosas que vienes arrastrando. Tienes que hacer conciencia. Tienes que hacerte consciente de todo eso que provoca en ti miedo. Miedo a la oscuridad, miedo a las culebras, miedo a los ratones, que quizás detrás de eso hay un miedo mayor, para entonces descubrir cuál es ese miedo mayor que está provocando en ti esa parálisis. Una vez que tú descubras eso, entonces das el segundo paso, y es que dialogar con el miedo. Ok, ¿qué es lo que tú me traes? ¿Cuál es la nueva propuesta? A propósito, normalmente nosotros sentimos miedo cuando estamos sufriendo un cambio. Y déjame informarte algo, un cambio es algo nuevo y por ser nuevo tú no tienes control de esa novedad. Entonces, ¿por qué te asusta? Entonces, algo nuevo está pasando, algo grande está pasando en tu vida cuando hay un miedo mayor. Entonces, el tercer punto y último que quiero sugerirte es que te des cuenta de que tú eres una posibilidad de generar lo que te merezca. Y el miedo, de una manera u otra, puede paralizar ese proceso. ¿Está bien? Hay otra llamada telefónica aquí en Punto de Vista. Adelante, bienvenido con Wellington Peña Santos y Carlos Cabrera. Buenas noches, Carlos. Francisco Oliva que te habla. Bienvenido, Francisco. Sí, una pregunta. Dos en una. ¿El miedo está relacionado al mismo bullying y a la misma depresión y a la ansiedad al mismo tiempo? Ok. Perfecto, te respondo ahora cuando entre la segunda y así respondemos las dos.
¿Tiene la otra Puede pregunta? hacerla como usted quiera al mismo tiempo. Sí. Ok, perfecto. Bueno, Muchas gracias. el bullying y todo Gracias a ti, esto Francisco. es un resultado social. Todo eso es provocado por la inseguridad interna. Si tus hijos, si tú tienes una seguridad interna, tú la vas a manifestar. La gente no es estúpida, la gente sabe cómo tú eres, cómo tú actúas, quién tú eres, por más fuerte que te muestres. Entonces tiene que ver con tu autoestima, con tu autovaloración. Entonces es hora de que empieces a reconocer, a validar a tus hijos o a validarte tú mismo. Y entonces desde ahí entonces empezar a operar y crear algo nuevo en relación a lo que la gente diga no importa. Es el concepto que tú tienes de ti que importa a la larga. Hay otra llamada. Bienvenido a Punto de Vista. Si yo tengo un enemigo y me quiere matar, voy a andar con mi enemigo. Bueno, estás hablando de una persona, me gustó esa pregunta. Bueno, no te estoy pidiendo que ande con tu enemigo, o sea, solo te estoy pidiendo... Sí, el enemigo me quiere matar, voy a darle la espalda a mi enemigo. Tengo que tener miedo y salir huyendo, porque quizás es más potente mentalmente, físicamente, o todas esas cuestiones que tiene la vida. Ok, muy bien, qué bueno. Usted está mencionando un hecho en particular. ¿Cuál es el hecho? De que en ese momento esa persona está frente de usted, le quiere hacer daño, quiere dañarla. Y usted tiene que salir corriendo. Ahora, el miedo mayor viene cuando usted internaliza esa escena, ese hecho, y ya se convierte parte de su vida. Hay muchas maneras de resolverlo. Ponga una denuncia, coménteselo a la familia, en fin. Ahora bien, el tema viene cuando esa persona se manifiesta en otras personas en otros momentos. Yo he tenido casos de una muchacha, por ejemplo, que fue violada a los 8 años de edad. Mas, sin embargo, ya pasaron 30 años de edad y ella está buscando a ese señor que la violó, y todos los esposos que ha tenido hasta el día de hoy, de una manera u otra, han sido resultado de esa violación. No ha sanado ese momento histórico y lo ha arrastrado. El tema es cuando tú arrastras el miedo, no en el hecho en sí. El hecho en sí hay muchas maneras de resolverlo. Y lo importante es eso, que hay miedos que son más potentes que un hombre con una ametralladora, son más potentes que un hombre con un bate para batearte, son más potentes que cualquier otra agresión física. Muchos miedos que te dañan la vida, que te llevan a la muerte, que te inhabilitan. Claro que sí. Yo te voy a poner casos así específicos. 3 personas voy a nombrar que para mí yo soy seguidor de esas personas. Martin Luther King, Mahatma Gandhi, Rosa Parks. Si estas personas se hubiesen parado y hubiesen dicho, óyeme, si yo hago las manifestaciones que tengo que hacer en el mundo, me van a matar. Si tu visión, tu seguridad es tan grande, el plano humano queda pequeño delante de lo que tú vas a hacer para transformar el mundo y transformar tu vida. Créeme que sí. Definitivamente, quiero agradecerte, Wellington, por la participación de hoy. Creo que concluimos en que el peor enemigo de un ser humano es el miedo. Y puede ser el mejor amigo si tú lo manipulas, si tú lo usas. Definitivamente, y hay que tener un aspecto positivo. Me gustó muchísimo cuando decía que cuando tú coges tu hijo desde pequeño y empiezas a decirle, yo siempre he oído la historia de Picasso, que su mamá le decía, ¿verdad?, que si Picasso, si eres militar, va a ser general, si eres deportista, si eres pelotero, va a ser campeón internacional, si eres boxeador, campeón del mundo. Dice, y fui pintor y soy Picasso. Claro. Todo depende de cómo te moldeen desde pequeño. Sí. Wellington, muchas gracias por participar. Esta es tu casa. Creo que ha sido de mucha ayuda para nuestros televidentes. Espero que esta no sea la última vez. No, claro, vamos a ver cómo encajamos todo esto en la programación de Punto de Vista. Yo creo que verdaderamente así se hace patria, así se transforma. Ahora entiendo mejor el concepto de transformacional. Claro, y todo comienza por ti.